Canal 1. Somos contenido. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a IT, Innovación Tecnológica. Soy Jesús Rivera y gustoso de estar con ustedes. Este es un espacio que brinda las últimas tendencias y herramientas tecnológicas del mundo de los negocios. El día de hoy tenemos un tema bastante coyuntural, digamos así, ¿no? El uso de las plataformas en la educación superior vista desde un docente universitario, ¿no? Y para ello contamos con la presencia de una persona muy importante, docente universitaria de dos universidades. Tenemos a la señorita Janet Pérez Osorio, a la cual le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Jesús, de verdad muy agradecida y dispuesta pues no a contestar a las consultas que ustedes pues han preparado para esta entrevista. Bueno, comenzaremos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las plataformas tecnológicas más empleadas en la educación superior durante esta pandemia? Bueno, interesante lo que ustedes preguntan, sobre todo considerando de que las alternativas, gracias a esta evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, pues han sido variadas, ¿no? Y se han, digamos, han respondido a una coyuntura como la de ahora, en medio de toda esta pandemia, ¿no? Nos han dicho, oye, sí, tú que estás acostumbrado a dictar clases de manera presencial ahora, trasládate a esta tecnología que está ahí y que está a tu servicio. En realidad, respecto al número de plataformas, digamos que es más una visión muy personal. Desde mi lado como docente universitaria, yo tengo la oportunidad de trabajar mucho con dos plataformas como son el Canvas, ¿no? Que me ha permitido hacer mis clases a través del Zoom, y tengo también una plataforma que desde otro lado de otra universidad trabajo, que es el Blackboard, ¿no? Okay. Creo que eso me ha ayudado bastante a poder dictar mis clases, y me ha enseñado también a adaptarme a las dos plataformas que tienen características comunes, pero que han significado para mí un reto, ¿no? Decir cuál de estas es la que viene siendo utilizada más. Yo creo que acá hay un tema interesante, ¿no? Las universidades en realidad son las que se han ido adaptando y buscando la que mejor les ha convenido en función de la tecnología que tienen, ¿no? El soporte que pueden tener. Entonces, desde mi lado, sí decirte que son las que yo más utilizo, ¿no? Ah, ok. A propósito, mencionaste el Canvas, ¿no? El Canvas es como una especie de aplicativo, ¿no? Que te ayuda a mejorar, a hacer más amigable, digamos, tu presentación. Básicamente para eso lo usas. Sí, en realidad, como vuelvo a repetir, digamos que como docentes nosotros nos hemos adaptado a lo que las universidades nos han ofrecido. Yo siento que tanto el Canvas como el Blackboard son amigables, ¿no? Y ambas permiten justamente hacer que nuestras presentaciones sean dinámicas, ¿no? Si puedo comparar una y otra, creo que tienen las mismas características, ¿no? Finalmente lo que se busca es una interacción constante con el estudiante, en realidad, y se han creado muchas dinámicas para que puedan ser eso posible, ¿no? Claro. Y dime, ¿y qué tan complicada ha sido la adaptación de estas tecnologías por parte de los profesores y de los alumnos, básicamente? Yo realmente creo que ha sido un gran reto, ¿no? Y si utilizamos la palabra complicado, creo que ha sido para ambos lados, ¿no? Desde el mismo hecho de que no todos cuentan con las tecnologías que se necesitan para poder desarrollar este tipo de clase virtual. Entendemos que las realidades geográficas son distintas, ¿no? Exacto. Entonces, eso ha sido complicado. Incluso el entender eso también ya ha llevado a un proceso, ¿no? Nadie niega que hoy por hoy son más los que cuentan con un dispositivo móvil para poder comunicarse, y eso ha ayudado también en el proceso de adaptación. Pero si pudiera utilizar un término correcto, yo creo que esto sería un reto, ¿no? Ha sido un reto en ambos lados, y en ese proceso se están mejorando muchas cosas. Nos hemos encontrado con muchos obstáculos, definitivamente uno de ellos, el más importante, es la tecnología, pero creo que también la salida inteligente ha sido generar también acciones a través del celular, en fin, que nos ayuden justamente a tener eso, a lograr eso que
se presentaba en medio de una pandemia. Yo siempre le digo a mis estudiantes que no es que las universidades hayan buscado esta situación. Claro. Un tema coyuntural como la pandemia de salubridad nos encontró en el camino y nos vio o nos llevó a estar obligados a adaptarnos, ¿no? Entonces no es responsabilidad sino se dio, sucedió, y ahora qué soluciones encontramos, y esa fue una de ellas, ¿no? ¿Y tú crees que ahora con esta nueva normalidad, digámoslo así, ¿no? Y el hecho mismo de enseñar a los alumnos, ha crecido mucho más la empatía con ellos? O sea, la diferencia entre alumno, profesor, profesor-alumno, digamos que se ha hecho una línea más delgada y se ha creado una empatía mayor. Yo creo que sí, desde mi experiencia, ¿no? Hablo desde mi experiencia porque he encontrado también otros casos en donde las cosas han resultado lo contrario. A mí me ha permitido incluso en esa empatía entender cuando a veces me escribían mis alumnos, me decían: profesora, disculpe, ¿usted cree que yo le puedo entregar porque no tengo luz, no tengo internet? Entonces, entender eso, considerando que, insisto, son realidades distintas. Exacto. Entre cada alumno, ha permitido esa relación mucho más directa, ¿no? No te preocupes, yo te entiendo, te doy más plazo. Claro que ha generado, y eso es muy cierto, no lo podemos negar los docentes, ¿no? Ha generado una doble responsabilidad y un doble trabajo. Esos trabajos en oficina han sido quizás en casa, ha sido uno de los principales retos que hemos tenido los profesores, pero creo que si no trabajamos de manera conjunta estudiante-docente, definitivamente no vamos a lograr nada. Y entonces sí, pues nos ha dicho a nosotros como docentes: piensa, porque la realidad de los estudiantes hoy por hoy es distinta, y si sumamos esfuerzo podemos salir adelante, ¿no? Esa creo que ha sido la idea. Desde mi lado, sí, definitivamente ha logrado un mayor contacto, un mayor entendimiento desde digamos desde las dos visiones, tanto como docente, tanto como alumno, ¿no? Qué bueno, qué interesante, ¿no? Salir sí o sí, como sea, ¿no? Y salir adelante, sobre todo. ¿Cuáles son los problemas más comunes que has tenido o que se han presentado durante este dictado de clases virtuales? Bueno, la tecnología definitivamente es una de las más importantes, ¿no? Me he encontrado casos en los que incluso el hecho de tener, digamos, un ancho de banda menor ha hecho que muchas veces no sea constante o inestable a veces la comunicación, ¿no? A veces sí. Tenía alumnos que decían: profesora, disculpa, voy a volver a conectarme porque se ha caído otra vez, o estabas en plena clase y te sacaban de la clase. Entonces, es el tema, ¿no? El tecnológico. Pero tenemos que adaptarnos y tenemos que buscar más mecanismos, mejoras, ¿no? Y bueno, eso sí es el principal. ¿Y qué técnicas recomendarías para tener una clase virtual productiva, digamos, ¿no? Justamente, yo creo que eso ha sido uno de los principales retos que todas las universidades se han planteado siempre, ¿no? Te puedo comentar un poquito, más allá de los nombres de las universidades, desde las dos en las que yo me encuentro laborando, hemos estado recibiendo capacitaciones constantes precisamente para buscar ese objetivo, es decir, técnicas que nos permitan lograr resultados positivos en ambos lados, ¿no? Y siempre he encontrado también desde el lado de los estudiantes recomendaciones que me han ayudado también a desarrollar mejor mi clase. Una de ellas definitivamente es lo que vienen a hacer a través de los videojuegos, claro. A través de, que han ayudado bastante. Tengo una actividad como es el Kahoot, que les entretiene mucho, pero aprenden a la vez. Entonces creo que entender el lenguaje del joven, yo se lo recomiendo a la gran mayoría de docentes actualmente. No es solamente hablar y hablar en un aula, sino también utilizar casos prácticos, a trabajar herramientas que son, digamos, comunes para ellos, como el uso del YouTube, las redes sociales. Ayuda bastante a que ellos puedan interactuar y decir: sí, esto es atractivo para mí, y sí, se está utilizando el lenguaje que yo utilizo como joven, ¿no? Claro. Y en el caso de las universidades e institutos, ¿tú recomendarías que estas creen sus propias plataformas? ¿No? Hay universidades que se han creado sus propias plataformas virtuales, ¿no? Exclusivas de ellas. ¿Tú recomendarías esto? Claro, bueno, yo creo que en realidad para mí es interesante el hecho de que se vayan creando las propias plataformas si tienes el servidor adecuado, si tienes, digamos, claro, porque definitivamente si no las tienes que recurrir a alguna empresa que te pueda ayudar, ¿no? Yo insisto en algo, es decir, que cada universidad
se acople dentro de las posibilidades que tiene el mercado. Veo, sí, con mucho agrado, que las universidades están demostrando que están preparadas para este reto, y si no lo están, están buscando estarlo, ¿no? Entonces, eso es importante, porque si desde el lado de las universidades privadas lo que buscamos es educar, esa es la verdad, ¿no? Entonces, cuanto mayores facilidades podamos dar y cuanto más rápido encontremos soluciones, va a ser mejor en ese camino, ¿no? Sé que es difícil, considerando que hay estudiantes que han dejado incluso de estudiar por temas económicos. Sí. Hoy por hoy la pandemia nos ha llevado a situaciones muy difíciles, y veo también que hay estudiantes que se esfuerzan demasiado, ¿no? Incluso estando enfermos. He visto casos de chicos que después me dicen: profesora, tengo el COVID, no me gustaría dejar mis clases, pero quisiera que me brinden facilidades. Y entonces ahí está el docente también para buscar soluciones y decirle: ya estás aquí, estás en la mitad del semestre, no puedes dejar de lado. Entonces vamos a ayudar y vamos a salir juntos de esto, ¿no? Entonces, sugerir si se adaptan o no a una plataforma, o si la crean o no, yo creo que depende de las condiciones técnicas con las que se encuentren. Sí podría ser interesante, porque cada plataforma está creada en función de cómo es su estudiante. Eso es lo ideal, ¿no? Adaptarse a la realidad del estudiante, pero va a depender mucho de las condiciones en las que se encuentren tecnológicamente, ¿no? Janet, ¿tú piensas que estas plataformas se quedan para siempre o cambian el próximo año? Todo eso va a depender de la realidad en la que nos encontremos a propósito de esta pandemia, ¿no? Yo soy convencida de que no podemos darle la espalda a la tecnología, y creo que la educación ha visto en la tecnología, cuando antes quizás era un poco reacia, en una oportunidad. ¿Por qué digo reacia? Porque muy poco se desarrollaba la educación virtual, y cuando alguien habla de educación virtual dice: no es lo mismo, ¿no? No es lo cuando mismo, en realidad hemos visto que sí, ¿no? Sí, o sea, se puede dar, quizás en la objeción que le pueden dar es: no, oye, no recibo el mismo aprendizaje, por ejemplo, en los talleres. Ahí ha sido quizás la principal objeción, es decir, un taller de radio, un taller de televisión, no tengo las mismas condiciones. Además, si me quieren enseñar, yo enseño radio, por ejemplo, entonces si me quieren enseñar, por ejemplo, un programa como es el Pro Tools, que es un software para edición, es difícil, porque yo no cuento con las condiciones para colocar el software en la computadora. Sí, pero hay que entender que no todo es tecnología en radio, ¿no? Y quizás eso nos ayuda a incentivar mayor la creatividad, desarrollar mejores contenidos. Hemos dejado de lado, a propósito de la tecnología, el desarrollo de los contenidos, la creatividad y la producción, precisamente por depender mucho de la tecnología. Yo tengo 44 años, yo egresé de Bausate Mesa, digamos, hace 20 años atrás, y en esa época no había la tecnología que hoy se tiene, trabajamos sin el software que hoy se tiene, y nunca dejamos de hacer radio. Exacto, ¿no? O sea, en realidad hemos perdido también un poco eso, ¿no? O sea, el hecho de cómo era antes, ¿no? Cómo era antes, cómo es que los alumnos, en el caso de la televisión, en el caso de la radio, pues salían adelante sin los software, sin los programas, sin la tecnología que hay actualmente, ¿no? Y aún así seguía habiendo radio, seguía habiendo televisión, ¿no? Entonces, digamos que esto también nos ha dado, en cierta manera, una forma de rescate de aquello que se perdió, ¿no? De aquella tecnología antigua, pero que realmente fue útil, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Yo también rescato eso, que me acuerdo que antiguamente, pues antes uno agarraba una cámara de video y tenías que, antes de agarrarla, tenías que hacer un montón de, digamos, de cosas para poder grabar, ¿no? O sea, tenías que poner a hacer su balance, su temperatura, probar su... Ahora ya no, ahora veo que prende la máquina y ya está, ¿no? Y ahí hizo todo, ¿no? Eso se perdió, ¿no? Se perdió. Actualmente los chicos tienen esa facilidad, la que nosotros, digamos, antes no, ¿no? Pero bueno, o sea... Sí, dime. Y esa facilidad les ha evitado ser menos creativos, ¿no? Eso es lo que yo siempre cuestiono en los estudiantes, ¿no? Cuando uno habla de estudiantes de comunicación, la gran mayoría, no digo todos, porque no podemos generalizar, pero siempre están hablando de lo que es tecnología. Yo quiero estar en televisión, yo quiero estar en radio, ya, pero yo quiero estar en televisión conduciendo, yo quiero estar en televisión manejando cámaras, pero eso no es solamente el mundo de las comunicaciones, ¿no? Y creo que si tú sabes manejar cámara, pero además tienes contenido, creatividad, obviamente como profesional vas a ser mejor, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Exacto, porque si tú recuerdas, en la época que éramos estudiantes, por ejemplo, fotografía, ¿cómo era, no? Nos enseñaba a revelar,
¿no? A revelar las fotos, ¿no? Comprábamos los rollos estos de 36, de 24, y nosotros con las justas, pues digamos, como éramos estudiantes, disparábamos y rogábamos que no se nos acabe el rollo, ¿no? Porque si no teníamos que comprar otro rollo adicional y era un costo adicional. En el cuarto oscuro. En el cuarto oscuro, ¿no? Y si se te velaban las fotos, Dios mío, fuiste. Sí, Ahora claro. no, ahora los muchachos toman 1000, 2000 fotos en un día, no sé, toda la cantidad que quieren con una tarjetita de video, con una tarjetita de memoria, perdón, y tienen toda esa facilidad, tienen todo eso, ya no tienen que hacer ningún revelado, simplemente meterlo a la computadora y ya está, ¿no? Claro, Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Una última pregunta, ¿no? ¿Qué innovaciones deben emplearse para que el próximo año la educación virtual sea más eficiente? Ah, digamos que más que tecnicismo yo utilizaría una palabra, todas las que podamos encontrar en el camino. Sí. Es la verdad, Sí. porque en la medida que nosotros nos vamos actualizando, sobre todo porque la tecnología es constante, ¿no? Nosotros estamos hablando hoy por hoy de repente de lo que viene a ser el Zoom, el Canvas, pero mañana más tarde van a seguir creándose más. Eso es en segundos, ¿no? Entonces yo creo que la capacitación es fundamental. Hoy por hoy en el mundo de las comunicaciones, sobre todo en la radio, ya se está hablando del concepto podcast, ¿no? Que está permitiendo a muchos poder permanecer con contenidos importantes en la nube y sobre todo dirigirse a cierto tipo de comunidades, ¿no? La radio tiene en el podcast, que es su hermano menor, la posibilidad para hacer que los mensajes queden en la nube, que antes no lo tenía la radio, ¿no? Entonces, para mí, más allá de estadísticas, más allá de nombres, yo creo la mejor recomendación que les puedo dar a todos es que precisamente se actualicen, ¿no? Y que estén informándose de todas las plataformas, tecnologías que van a dar, porque se van a dar constantemente, ¿no? Y a cada rato, si es más, estamos hablando ahora y ya deben estar creándose más tecnologías, ¿no? Yo veo el podcast como lo que antiguamente era ir a la Biblioteca Nacional. Ah. ¿No? Sinceramente, porque la facilidad ahora de, bueno, el podcast tú lo puedes escuchar, buscar el tema y ya lo puedes encontrar por ahí, ¿no? Igual, antes ir a la biblioteca era ir, hacer tu cola, buscar, sacar tu carnet, buscar el libro y bueno, hay una serie de cosas que eran un poco largas, pero al final las conseguías, ¿no? Ahora es mucho más fácil. No, ¿y cuánto nos ha ayudado? Nos ha ayudado bastante, pero obviamente hay podcasts de podcast, ¿no? Lo interesante es que están los amateurs que obviamente si les gusta un tema lo van a desarrollar con bastante profesionalismo, ¿no? No es tampoco ser irresponsables en cuanto a los contenidos, pero tenemos la libertad de elegir, ¿no? Tenemos la libertad de elegir y de evaluar si la información que nos están proporcionando es real, es buena o no. Finalmente ella está en ese universo llamado Internet, que a diferencia de antes, cuando hablamos de la radio y televisión, costaba 10 años conseguir la cantidad de audiencia que hoy por hoy el Internet ha logrado en 5 años, ¿no? Como me decía un alumno, San Google. San Google lo tiene todo, ¿no? Entonces, sí, es muy cierto, pero hay que tener cuidado con San Google, ¿no? Lo tendrá todo, pero hay que verificar que eso que tiene ahí sea realmente bueno, cierto. Y lo adecuado, exactamente, ¿no? Y lo sepan encontrar, sobre todo. Muy interesante tu entrevista, Janet, realmente me he quedado encantado, me ha gustado mucho y te comprometo pues para una segunda, quién sabe, en otra oportunidad, ¿no? No hay problema, estamos entre colegas, como yo te comentaba, yo soy periodista y bueno, en realidad estos temas son importantísimos, sobre todo para los futuros periodistas y comunicadores en general, ¿no? No podemos darle la espalda, incluso, insisto, en la tecnología, pero ojo, no depender de la tecnología es importantísimo, ¿no? Hay que conocer, hay que investigar y hay que apoyarnos. El apoyo es importante, la dependencia no. Exacto. ¿Le quisieras dar algún consejito a los chicos? Ese justamente, ¿no? A quienes nos escuchan en general, tienen que entender de que este es un reto tanto para docentes como para estudiantes, sobre todo. No podemos juzgar y reclamar si no les permitimos la oportunidad también de entender que nos estamos adaptando, que la comunicación es importante y es fundamental. Yo lo estoy utilizando bastante en mis clases cuando yo hablo con ellos y les digo, ¿qué te parece? Retroalimentarse es fundamental. ¿Qué cosa consideras que no estás aprendiendo para mejorarlo? Y creo que eso es lo que nos ha abierto esta nueva pandemia, ¿no? El poder lograr la empatía desde ambos lados. Y como comunicadores ya, como consejo final, no se queden, no solamente en aprender lo tecnológico,
investiguen, alimenten sus conocimientos. Si los conocimientos van de la mano con la tecnología, yo creo que como profesionales vamos a estar por encima de otros en ese lado, ¿no? Porque la competencia es fuerte afuera, muy fuerte. Muy fuerte, ahora sobre todo. Y sobre todo aún la responsabilidad que la comunicación en esta época es preponderante, pienso yo, ¿no? A nivel de todas las carreras, ¿no? Creo que la comunicación en sí ha hecho que el mundo gire de otra manera ahora, ¿no? Y vaya responsabilidad que tenemos. Y la responsabilidad es de todos nosotros, exactamente. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias por esta entrevista. Realmente muy agradable, me he sentido muy cómodo y espero que tú también. No, por supuesto que sí. Y espero volver a encontrarnos nuevamente en una próxima. Muchísimas gracias y un abrazo para todos tus escuchas, tu audiencia en general. Un abrazo fuerte desde aquí. Cuídate, un gran abrazo y a cuidarse. A cuidarse. Gracias. Adiós, nos vemos, gracias. Bien, amigos, quiero agradecer a Janet Pérez Osorio, periodista y docente universitaria, quien nos ha hablado sobre las diversas plataformas virtuales que se vienen usando en las instituciones educativas a nivel superior en nuestro país. Es importante recalcar la responsabilidad de los profesores, en este caso, por llevar las clases en esta forma virtual, así como de los alumnos en la captación de las enseñanzas de los mismos, ¿no? Quiero también recordarles que esto es una adaptación de ambas partes y que esperemos que pronto pase para que podamos volver a una normalidad, pero que definitivamente la tecnología se queda. Quiero también recordarles que pueden visitar las diversas opciones que tiene nuestro canal, los diversos programas, ¿no? Donde ustedes definitivamente van a encontrar varias opciones o herramientas de gestión para sus negocios, así como también, ¿no? Recordarles que pueden entrar a nuestras diversas redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? Y no se olviden que también tenemos un canal por YouTube donde ustedes pueden suscribirse, marcar la campanita y esperar las notificaciones para cada vez que el canal emita un programa nuevo. Yo me quiero despedir, no sin antes decirles que debemos cuidarnos, usen mascarilla y muy buena suerte. Hasta pronto. Canal 1. Somos contenido.